La verdad es que la situación es preocupante. Yo me quedo con el caso de una pareja que el señor tuvo que tapiar sus ventanas porque un día estaban durmiendo y les llega una bala que se mete en el dormitorio. O sea, aquí hay dos cosas que se mezclan. ¿Cómo lo están enfrentando ustedes como municipio? A ver, nosotros, si bien nadie puede decir que está libre de narcotráfico en su territorio, nosotros creo que hemos tenido bastante menos, no hemos enfrentado este tipo de problemas en estos días y tampoco hemos visto que esté dándose la narcobeneficencia en nuestra comuna, ¿no? Aquí es el municipio, a través de las organizaciones comunitarias, la que viene estando presente hace mucho rato y hoy día lo seguimos haciendo con todo lo que se está dando. Por lo tanto, no creo que sea algo que se pueda generalizar. Ahora, efectivamente es dramático y es una muy mala señal. Y esto se debe a lo tarde que llegan las autoridades y el gobierno, ¿no? Entonces, cuando queda ese espacio vacío, piensen ustedes que efectivamente esta pandemia lleva 2 meses y estas soluciones están llegando casi 2 meses tarde de cuando empieza a existir la necesidad. Además, de manera, más allá de que todos agradezcamos el tema de las cajas, porque yo creo que nadie tiene duda de que la caja ayuda a cumplir de mejor manera la cuarentena. Pero está llegando de una manera tremendamente ineficiente y ineficaz. Y yo, además de, aparte de agradecer, digamos, no puedo dejar de negar que no comparto mucho la forma. Alcalde, llamó mucho la atención que usted agradeciera las cajas del gobierno. Hubo gente que le sorprendió que lo hiciera a través de Twitter y que dijera que era un aporte. ¿A usted le sorprende que haya gente que esperaba a lo mejor de usted otra cosa? Que a pesar de que está llegando una ayuda, que usted dice puede que no comparta la forma, pero parece que había gente que estaba esperando que así todo no le gustara. No, miren, hay gente que alberga un odio profundo contra mi posición política y que no puede entender. La verdad es que yo nunca he estado en una posición de criticarlo todo, ni de criticar efectivamente por criticar. Nosotros hemos hecho críticas bastante contundentes y hemos hecho ofertas y hemos querido colaborar con la autoridad, no hemos sido escuchados y eso genera malestar. Y si alguien espera que yo me convierta en cómplice a través de mi silencio de todas las malas decisiones, eso no lo van a ver ni va a pasar. Eso es una cosa. Déjeme preguntarle, que uno diga, usted, mira, alcalde, perdón, vuelvo entonces a decir, usted no se siente identificado con lo que dijo ayer el presidente Sebastián Piñera, que hay gente que critica todo. Usted no se mete usted dentro de ese grupo. No, para nada. No, para nada. Yo le diría al presidente Piñera que él es el que critica a todos los que no dicen lo que él espera que escuche, lo que él espera escuchar. O sea, yo recuerdo cuando yo propuse traer el interferón, que el Mercurio sacó una nota hace una semana dando cuenta de todo lo que había servido en otros países, que él salió de manera muy socarrona diciendo que yo era un agente comercial cubano y que todo el mundo sabía que este medicamento no servía para nada. Bueno, el presidente ha quedado desmentido una vez más por los estudios internacionales, por la recomendación de la OMS. Entonces, todos sabemos, y lo han dicho incluso gente de su sector, que al presidente le cuesta escuchar. Y claro, a quien le cuesta escuchar, le parece que es una crítica destructiva a cualquier cosa que piense en el contrario. Por ejemplo, hoy día, yo vuelvo a reiterarlo, agradezco y se agradece y la gente agradece las cajas. Pero déjeme decirle una cosa. Hubiera sido mucho mejor que esa plata hubiera estado en el ingreso básico de emergencia y que la gente hubiera podido decidir qué quería comprar y más encima hubiera activado los comercios de barrio que hoy día están en una situación tremendamente complicada. Pero además, mire lo poco eficiente y lo poco eficaz. Si nos llegan 1000 cajas diarias, esto nos vamos a demorar los municipios 40 días en repartir aproximadamente lo que nos va a llegar. Es decir, va a haber gente que esta ayuda en tiempos de pandemia la va a recibir a mediados o a finales de junio, a principios de julio. Entonces, aquí el diseño lamentablemente es malo y por mucho que uno agradezca y reconozca que esto es una ayuda para cumplir la cuarentena, todas las medidas del gobierno llegan tarde, están mal diseñadas y además tienen un fin un poco electoral, un poco clientelar que a mí no me gusta. Yo, la verdad, ni siquiera quise aparecer entregando cajas como otros colegas, porque a mí no me parece muy prudente, ni me parece que hayan diputados entregando mascarillas con su nombre, ni cajas con su nombre, porque eso francamente más se parece al cohecho que a tratar de dar una ayuda. Por lo tanto, a mí, vuelvo a decirlo, me parece bien que llegue esta ayuda, me parece mal la forma, me parece que es una forma poco eficiente, poco eficaz. Además, le voy a dar un dato, la cantidad de recursos que se va a gastar en logística para entregar los 2,5 millones de cajas podría haber estado mucho mejor utilizado en otra cosa
si es que el tema hubiera sido aumentar el ingreso de emergencia y no tener que ocupar miles de millones de pesos en un dispositivo logístico además tremendamente complejo. Lo comentábamos hoy día en la mañana con la Maca, que ayer la alcaldesa de Providencia, Liz Matei, hablaba al respecto y decía que también tiene que ver con estrategias de algunos gobernantes, que aquí también quizás era para presionar a su equipo y que esto en la proyección también cambiara, que no se entregaran 1000 cajas, sino que los apurara para que fuera más eficiente, porque decía, si estamos esperando el momento en que todo esté listo para entregar las cajas de un día para otro, probablemente ese momento no llegue nunca, y es tanta la emergencia que quizás esta decisión de hacerlo rápido tiene que ver con que vayamos viendo en el camino cómo lo podemos mejorar de la manera más rápida posible. A ver, hay una capacidad, Humberto, instalada, que usted no la puede alterar muy fácil. O sea, nosotros no disponemos de más gente y de más vehículos por arte de magia, ni podemos decidir mañana tener una capacidad de entrega de 5.000 cajas. Además, nos habían dicho 1.000, llegaron 300 el sábado, llegaron 500 el domingo, se agradece. Esta semana van a empezar a llegar 1.000, por lo tanto, yo dudo que alguien tenga capacidad de entrega, ¿no?, de más cajas simultáneamente. Pero además está el problema de poder distribuirla. Entonces, si usted me pregunta a mí, hubiera sido mucho más eficaz, mucho más eficiente con el uso de los recursos públicos si esta plata hubiera llegado en el ingreso básico de emergencia, que se podría haber empezado a tramitar mucho antes, para paliar esta crisis, permitiendo además que sin esta visión paternalista del Estado, en donde llega el Estado y te dice lo que tú tienes que comer, la gente hubiera decidido en qué gastar ese dinero, que es una ayuda. Pero una cosa más pequeña, que va en la línea con lo que dijo el alcalde. Tuiteó el otro día que decía, aquí también no hay diferenciación de género. Uno no sabe si hay mujeres, por ejemplo, en la casa, y las cajas no incorporaban elementos básicos como toallitas higiénicas, por ejemplo, que tiene que ver con también cosas de higiene. Es una primera ayuda, de todas maneras. A mí lo único que me gustaría conversar con el alcalde es el hecho de que tiene toda la razón en que la logística de esto es muy compleja, y el mismo gobierno ha reconocido que cara, difícil, compleja, pero tiene una cosa que yo quiero conversar con usted, que a lo mejor sí es un beneficio, y es el hecho de que el dinero del ingreso básico de emergencia llega a la cuenta corriente de la persona. Y veíamos el caso de una persona, aparecía en las redes sociales, que le llegó ese dinero, y como llega a la cuenta del banco, el banco inmediatamente lo toma y paga un crédito que esa persona tenía pactado. O qué pasa si la persona tiene por la cuenta RUT, qué sé yo, servicios básicos como el agua, el luz. Esa plata entonces se va a ir al pago automático y no se va a ir al alimento, que es lo urgente. Por lo menos al entregar una caja, sabemos que se está gastando esa plata directamente en alimento, que es lo urgente. O eso no es suficiente como argumento para pensar que la caja es mejor que el dinero. ¿Qué cree usted? Yo creo que no es mejor que el dinero, es poco eficiente y es muy caro. O sea, aquí estamos gastando miles de millones de pesos que podrían haber estado directamente en más ayuda. La estamos gastando en benzina, en autos, en choferes, y además estamos debilitando una red de abastecimiento habitual de los barrios, que son los comercios de barrio, que además no son tan caros y están a la mano, ¿no? Y no requieren este dispositivo logístico. Respecto a lo otro, claro, si uno analiza cada medida en su mérito y no lo mira como una complejidad de medidas, ¿no?, uno puede llegar a esa misma conclusión. Por eso que en el Parlamento se estaba discutiendo la ley que impedía hacer estos cobros, que impedía hacer los cortes de suministro, y además en las cuentas vistas o en las cuentas RUT, que uno podría incluso tomar la decisión de abrirle cuenta RUT a todos los ciudadanos de Chile, porque efectivamente eso es mucho más eficaz y eficiente y podría permitirnos incluso ahorrar una serie de burocracia que tenemos para entregar cada ayuda que entregamos a través del aparato del Estado. Entonces, yo creo que aquí hay que ser bastante más riguroso. Hoy día la mayor parte de la población que está en zona de riesgo, o sea, que está en la zona más vulnerable, tiene cuenta RUT. Si efectivamente muchos reciben por ahí, y eso podría haber sido mucho mejor, pero tendría que haber ido acompañado de otras medidas que podrían haber llegado a tiempo y que podrían haber llegado además en una cantidad suficiente. Si uno solo dice lo siguiente: gastemos toda la plata del dispositivo logístico también en ayudar a la gente para que pague sus cuentas, mire, tendríamos menos problemas todavía. Yo creo que aquí hay un error, pero vuelvo a decirlo, igual se agradece porque nos permite cumplir la cuarentena, que también llegó tarde y que también es insuficiente, pero de manera mucho mejor.
Alcalde. Dispara usted o dispara yo. Siempre dispara. Alcalde, quería preguntarle por una frase que usted dijo hace algunos días, que tiene que ver con que el gobierno no quiere colaboración, que los trataba a los alcaldes como enemigos. Yo quería saber si eso ha cambiado un poco, porque el gobierno necesita de los alcaldes para la entrega de estos alimentos para Chile. Y ha trabajado con ustedes, usted mismo estuvo trabajando, dice calladito, sin salir en la prensa, pero usted estuvo encabezando en su comuna y entiendo que los alcaldes mismos eligen a qué barrio van primero. ¿Ha cambiado un poco esta actitud del gobierno con los alcaldes? Yo creo que el gobierno se dio cuenta del fracaso de su estrategia y cambió la estrategia efectivamente hace 2 semanas. Independiente que el relato todavía no es muy claro. A mí me llamó mucho la atención ver hoy día en algunos medios los titulares de la nueva normalidad, de nuevo propuesta por el ministro, independiente que sea para otra región o para otra ciudad. Yo creo que acá hay que privilegiar los relatos unidireccionales y además absolutamente claros y diáfanos. Entonces, yo creo que efectivamente cambió el tono y cambió la relación y empezaron a tomar en cuenta hace 2 semanas atrás a los alcaldes. Más bien voy a dar la fecha exacta. Cuando el 1 de mayo, en el fin de semana largo, entraron en 3 días 5.000 y tantos nuevos contagiados y todos ya no pudieron seguir ocultando que se había perdido la curva, que se había perdido el control de la pandemia, ese día cambiaron de estrategia porque efectivamente se dieron cuenta que su estrategia había fracasado. Alcalde, hoy respecto a lo que usted nos decía y la repartición de estas cajas, no hay manos que puedan hacer que lleguen más cajas a las personas. Sin embargo, ayer nos enteramos de una situación que llama la atención. El alcalde Carter de la Florida, también como usted dice, se han transformado en protagonistas de esto porque tienen que organizarse con distintas escuadras comunales. Invitó a los diputados del sector y apareció la diputada Giles. Dice, hoy deponemos cualquier diferencia para ayudar. Y estaba ella también con el diputado Carter, aparte del alcalde, que es de la UDI, o sea, partidos completamente opuestos, que estaban armando cajas. ¿Qué le parece a usted que se den este tipo de situaciones también? O sea, a mí me parece bastante notable y me parece muy bien. Yo he querido colaborar con el gobierno a lo largo de toda esta pandemia. El gobierno al principio no quería colaboración y entendía esto como una guerra encabezada por un general en jefe que tiraba órdenes para abajo y que esperaba que todos le hiciéramos caso sin siquiera dar nuestra opinión, porque ese es el lenguaje y el ambiente en donde ellos se sienten muy cómodos, y se dieron cuenta que esto no resultaba y que era mejor abrir un poco las manos, los oídos y los ojos, empezar a mirar lo que los alcaldes sabíamos y lo que estábamos viviendo en el territorio y aceptar la colaboración de buena fe, ¿no? Acá colaborar de buena fe no significa no poder enarbolar con absoluto respeto una crítica que no solo es dura, sino que además es constructiva, porque uno no se puede quedar callado cuando siente que las cosas van por mal camino. O sea, yo vuelvo a decirlo, si hubiéramos tenido la cuarentena regional cuando los alcaldes la pedimos el 16 de marzo, quizá hoy día no estaríamos con el sistema de salud colapsado, y eso es un dato que corroboran los mismos datos del ministro, digamos. Las comunas en donde hubo cuarentena y en donde son cuencas cerradas, ¿no? Los casos se aplanaron absolutamente. Bueno, nos hubiera encantado que hubiera hecho eso. ¿Y el costo social no hubiera sido mayor, alcalde? Estamos viendo hoy día el sufrimiento que hay en tantas familias. Bueno, yo le cuento todo lo contrario. En Nueva Zelanda salieron a tomar todas las medidas duras al principio y lograron reabrir la economía en tiempo récord. Sí, pero el costo social hubiera sido mucho compararnos menor. Con Nueva Zelanda es un poco ambicioso. A ver, bueno, quizás sea ambicioso para ustedes. Yo creo que nos podemos comparar con todas las buenas experiencias que hay. Y aquí lo que había que hacer, desde mi perspectiva, que tienen en Nueva Zelanda y a la economía que tienen, que la verdad es que estamos todavía, ojalá estuviéramos más cerca, pero estamos todavía años luz y tenemos enormes diferencias en nuestra población. A ver, bueno, claro, si nosotros estuviéramos dispuestos a cobrarle a los súper ricos los impuestos que les cobra Nueva Zelanda y otros países, tendríamos un Estado con mucho más músculo, con mucho más recursos. Bueno, por eso le pregunto, en nuestra realidad, haber adelantado la cuarentena no hubiera significado aún más hambre, más dolor para las familias chilenas que hoy día lo están pasando tan mal. No, Macarena, todo lo contrario, porque si la cuarentena hubiera sido rígida, dura y grande al principio, esto se hubiera mantenido, o sea, se hubiera cortado la duración de la pandemia tal como lo hicieron allá. La pandemia duró 5 semanas y empezaron a tener entre 5...
Comparémonos con Argentina. Tiene bastantes mejores... que es más parecido a nosotros. Tiene bastante... ¿Puedo hablar? Sí, lo estoy escuchando. Gracias. No, yo entiendo, nos podemos comparar. Ahora yo creo que cada país es distinto y que cada país tiene una cultura. Y aquí había que entregar un conjunto de medidas. Mire, estar discutiendo la renta básica de emergencia 2 meses después de iniciada la crisis es que el gobierno llegó tarde. Estar diseñando un sistema de entrega de caja 2 meses y medio después de iniciada la pandemia, el gobierno llegó tarde. Haber hecho una cuarentena 2 meses tarde, yo le cuento el caso de Recoleta, hubiera sido mucho menos el costo social y es más, en un par de semanas, yo le comento, la semana del 1 de mayo, se lo vuelvo a decir, entraron 5.000 nuevos contagios en 3 días y hoy día estamos contando los muertos de 45 diarios. Hace 3 días están entrando 12.000, ¿no? Por lo tanto, en 2 semanas más vamos a estar contando los muertos entre 80 y 100 diarios si es que no colapsa el sistema de salud, porque si no van a ser muchos más. ¿Usted cree que eso no es costo social? Yo hubiese preferido pagar el costo económico al principio, haber endeudado a Chile, que se puede hacer. Lo han dicho economistas que no son comunistas, lo han dicho economistas que son de centro, economistas demócratas cristianos, hombres de ciencia. Y yo habría hecho el gasto al principio. Habría sacado parte de la reserva, habría ocupado el fondo de emergencia que tenemos y habría hecho una cuarentena mucho más rápido para poder reabrir la economía también más rápido. Solo para Pero precisar... déjeme terminar. Como este gobierno decidió correr detrás de la pandemia en vez de pararse al frente, esto va a durar mucho más del tiempo necesario. Sí, solo para precisar, y porque le decía el ejemplo de Argentina y porque le preguntaba si no hubiera sido el costo social mayor, es porque una cuarentena, y es lo que yo creo, no soy experta, pero es lo que yo creo, una cuarentena al inicio no nos hubiera garantizado superar la pandemia y probablemente estaríamos aún en cuarentena. A Argentina le pasó eso, han bajado mucho los contagios y el número de muertos, tienen cifras que son muy positivas para además la dimensión de su país, pero han estado en cuarentena desde marzo y todavía no la pueden levantar. Incluso ayer anunciaron que la extienden por otras 2 semanas más. Por eso le preguntaba, no era el ejemplo de Argentina no era para sacarlo del de Nueva Zelanda, que me parece un muy buen ejemplo, sino que probablemente una cuarentena inicial no hubiera garantizado que fuera breve, a lo mejor muy efectiva, pero no sé si breve. A ver, yo quiero volver a insistir. Acá lo primero que hay que mirar es la salud y lo segundo, la economía. Chile tiene posibilidad de endeudarse, tiene posibilidad de cobrarle un impuesto a los súper ricos para poder financiar esta crisis de mucha mejor manera y por lo tanto cuando yo miro el conjunto de medidas que podríamos haber tomado, no puedo negar que vuelvo a decir, mira, el camino hubiera sido completamente distinto. Y al ministro y al presidente se lo dijeron muchos actores, los alcaldes, el colegio médico, economistas, y no quisieron escuchar a nadie. Yo vuelvo a reiterarle, si esta cuarentena hubiera sido más larga, quizá hoy día estaríamos contando muchos menos muertos, sí, claro. Quizá no estaríamos a puertas de colapsar el sistema de salud y quizá podríamos haber gastado más plata, pero lo podríamos estar pasando con mucho menos ansiedad. Además le voy a decir una cosa es mirar los números, una cosa es mirar las estadísticas. Las estadísticas sirven para todo, uno las puede manipular, uno puede acompañarlas de discursos bonitos, pero para las personas que están perdiendo gente y que está familias que están teniendo muertes que podrían haberse evitado, le da lo mismo la estadística porque para ellos son el 100% de los casos y el costo social es mucho menor. Yo quiero saber cuántas familias se van a quedar sin el sustento porque las personas que llevaban el sustento no van a poder superar esta pandemia. Entonces, yo creo que cuando